título de nuestra enseñanza: salvos para una nueva vida, salvos para una nueva vida. En nuestro país, como en la gran mayoría de sociedades, usualmente las personas se diferencian en círculos y estratos sociales, o tal vez podríamos llamarlo también socioeconómicos. En Colombia, por ejemplo, tenemos estrato 1 y 2, considerados estratos bajos. Luego estratos 3 y 4, calificados como estrato medio. Por último, los estratos 5 y 6, o estratos socioeconómicos altos. De hecho, este estrato último es considerado el estrato de mayor poder adquisitivo y solvencia económica, ¿no? No obstante, según el DANE, los estratos de mayor endeudamiento y consumismo son precisamente estos estratos más altos. Y de acuerdo con lo revelado por el mismo DANE, muchas familias o personas consideradas ricas o pudientes realmente no lo son debido a eso, a su alto nivel de endeudamiento. Y hermanos, en la religión cristiana, permítanme usar este término, en la religión cristiana sucede muy similar. Multitudes de personas se consideran, no vamos a hablar hoy de nuestros estatus económicos, ¿no? Para otra ocasión y en otro lugar tal vez. Hoy vamos a hablar, lo uso como punto de reflexión, más bien como ilustración. Pero en el Evangelio sucede igual. Multitudes de personas se consideran cristianas, pero en realidad solo viven en un estatus religioso también. Resulta que su alto nivel de pecado también los descalifica. Porque según las Escrituras, los verdaderos cristianos son aquellos que han nacido de nuevo para una nueva vida también. Esos son los realmente llamados cristianos, nacidos de nuevo para una nueva vida, a la luz de la bendita palabra y del santo evangelio. Veamos entonces cómo lo describe el apóstol Pablo a los que realmente son nacidos de nuevo. Dice Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hemos titulado esta serie Manual para edificar una iglesia saludable, ¿no es cierto? Y esto obviamente es en lo que está enfocado el apóstol Pablo, dándole instrucciones a su consiervo Tito para edificar en las congregaciones de la isla de Creta, congregaciones que realmente glorifiquen a Cristo. Así es que después de exhortar a Tito para que enseñe estas cosas, como lo está diciendo, que tienen que ver con la aplicación de la sana doctrina en sus propias vidas, tanto los ancianos, como lo hemos visto anteriormente, las ancianas, las jovencitas y a los jóvenes. Pablo entonces ahora pasa al asunto que tiene que ver con la preocupación fundamental de esta carta, es decir, las buenas obras a modo general. Dicho de otra manera, todo lo que tiene que ver con la conducta genuinamente cristiana.
En el capítulo anterior, capítulo 2, el apóstol se enfocó en gran medida a las buenas obras entre los mismos creyentes. ¿A fin de qué? De que el buen testimonio manifestado en las relaciones entre cristianos evite entonces que el evangelio tal vez sea blasfemado. De hecho, la sana y buena convivencia entre los cristianos como tal puede ser también un medio para que los inconversos se puedan acercar al Salvador. Ahora, en este tercer y último capítulo de esta pequeña carta, Pablo se va a centrar en el efecto de la conducta cristiana en medio de los que no creen ya, en medio de inconversos. Cuando los incrédulos ven a una persona, es lo que aspira Pablo, a quien conocieron como un vil mundano, esclavo de sus ataduras de pecado, y lo ven renovado, transformado por la misericordia y por el poder del Señor Jesucristo, va a hacer que las demás personas consideren que ese mismo Salvador los quiera, y que ellos los quiera y pueda salvar también a ellos y transformar como las personas a quienes ellos han conocido y conocen como nuevas criaturas. Así que en últimas, las buenas obras de los cristianos es una manera bastante efectiva de impactar a las demás personas. Y hemos sido nosotros entonces rescatados y nacidos de nuevo para vivir una nueva vida, con buenas, adornada, digámoslo, por buenas obras, para la gloria del Señor Jesucristo. Veamos entonces esta sección en tres encabezados. El primero de ellos, salvos y preparados para buenas obras. Salvos y preparados para buenas obras. Viviendo en una cultura hostil al Evangelio y corrompida por el pecado moral en todo momento, Pablo amonesta a los creyentes de Creta y de toda la iglesia universal de todos los tiempos, ¿a qué? A vivir una vida distinta al mundo que los rodea. Veamos entonces lo que él demanda. Primeramente, las buenas obras de un regenerado. Es necesario aquí ver un contraste. Las buenas obras de un regenerado. Dicen los versículos 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. De entrada, el apóstol le da la orden a Tito entonces de que constantemente les esté recordando a la iglesia, es decir, refrescándoles la memoria con las cosas que les han venido siendo enseñadas desde el inicio de esta carta respecto a su estilo, a su forma de vivir. En primer lugar, los cristianos les está diciendo en estos dos versículos, deben tener siempre presente que no son anarquistas, no son unos rebeldes, no trastornan ni alteran el gobierno ni tampoco a las autoridades, ni lo desobedecen, a menos que eso los ponga en conflicto directo con los mandatos de Dios. Ahí sí, dice la misma palabra, hay que obedecer primeramente a Dios que a los hombres, pero hasta tanto no se dé esa situación, debe el cristiano sujetarse a sus autoridades. ¿Y quién más que el Señor conoce el corazón de su pueblo y aún el corazón de los inconversos? Así es que Él, por su soberana voluntad, ha permitido, mis amados hermanos, que cada pueblo tenga el gobernante que en sí se merece. Por tanto, el cristiano, aunque no esté de acuerdo muchas veces con las ideas de dirigir o de guiar del gobierno, está en el deber de respetarlo y respetar sus autoridades. Y de hecho, en otras porciones de las Escrituras dice orar por aquellas personas que están en eminencia. En segundo lugar, el cristiano siempre debe de estar dispuesto para ayudar a los demás, para asistirlos y apoyarlos en cualquier oportunidad que se presente. Miren, el mundo cada vez se vuelve más egoísta
e indiferente con el dolor y la necesidad de los demás. Pensar y hacer el bien a otros pareciera algo que está pasando de moda, como ahora todo es moda, ahora todos son los influencers, y pareciera que hacer el bien y servir está pasando de moda. Así que el cristiano debe de marcar la diferencia como una persona dispuesta a amar, a ayudar y a servir cuando hay una necesidad o alguien necesitado. Y en realidad, mis apreciados hermanos, hay miles de maneras en las que se puede hacer el bien a otras personas. Hay miles de formas. Está en usted, guiado por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra, a quiénes o de qué forma puede usted hacer el bien o evaluarse si sí lo está haciendo. Estamos hablando de características de Pablo, que Pablo está detallando de personas regeneradas. En tercer lugar, el cristiano nacido de nuevo no calumnia, no maldice a nadie, evita las disputas y los problemas. Por el contrario, es amable, es tolerante, es amistoso, es considerado, no guarda rencor y está siempre dispuesto a perdonar. Procura estar en paz con todos. Y sin duda, mis amados, una de las maneras de deshonrar más el nombre del Señor Jesucristo es cuando nos enganchamos como creyentes en conflictos y contiendas, sea con los mismos hermanos o incluso con los inconversos, personas intolerantes que no soportan, como dicen por ahí, no soportan un consejo. Y ahí mismo nos alteramos, porque el otro tal vez por alguna situación, por alguna razón, nos dijo algo, o tal vez no nos dijo nada y aún así nos ofendemos. Por último, en esta sección, dice Tito que debe de recordarle a sus oyentes que la amabilidad y la mansedumbre con todas las personas debe de ser su estilo de vida permanente, constante. De hecho, este llamado a ser mansos y humildes resume bien los mandatos anteriores. Se trata de poner conscientemente a los demás por delante de nosotros mismos. De hecho, es la esencia de la mente de Cristo. La pregunta es, ¿tú sí pones a los demás por delante de ti? ¿Sí piensas en el daño que le puedas causar a otros cuando no eres considerado con ellos? Cuando te desmides tal vez en impaciencia. Hermano, una persona regenerada, renovada por el Señor, no ha perdido su dignidad de ninguna forma, pero sí es amable. No ha perdido su fuerza y su valentía, pero sí se ha vuelto manso y considerado con los demás. Porque es que, hermanos, ser amables, ser respetuosos, ser considerados con otros, no quiere decir que nos volvimos cobardes. No quiere decir que nos perdimos estamos feriando nuestra dignidad. Amados, si en alguna oportunidad nos hemos preguntado si realmente somos cristianos regenerados, escuchen esto, creo que aquí tenemos señales para autoevaluarnos y corregir donde haya que corregir. Porque aquí lo que Pablo está describiendo son características de un cristiano regenerado. Y Pablo sabía que una buena forma de apreciar lo que somos ahora en Cristo es precisamente recordar lo que éramos antes. ¿Para qué? Para que veamos ese claro contraste que hay entre la vida sin Cristo y la vida con Cristo. Veamos lo que nos muestra en el versículo 3 ahora, las obras antes de ser regenerados. Dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Y quién más que Pablo para tener esta certeza de lo que era el creyente antes de ser rescatado? Y el apóstol comienza entonces
con este enfático nosotros. Como siempre, la humildad de Pablo lo lleva a identificarse con el pecado de las demás personas, nosotros. Y preguntémonos exactamente de qué entonces nos ha salvado Jesús, además del fuego del infierno y de la separación eterna de Dios, que por sí, pues eso es todo, ¿no es cierto? Pero ¿de qué más nos ha salvado? Y se puede resumir en una sola palabra: pecado. Nos ha salvado del pecado. Pablo enumera entonces algunas formas en particular en las que el pecado esclaviza y mantiene cautivas a las personas. En primer lugar, todos, sin excepción, estaban engañados, éramos necios, dice, engañados en nuestra necedad. Éramos insensatos, ignorantes y sin entendimiento espiritual. Fuimos llevados por el mal camino, engañados y guiados por otro en la dirección equivocada. En resumen, el pecado nos entontece, nos enceguece. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron 1000 veces que el camino por donde íbamos nos llevaba a la destrucción? Pero necios, seguíamos adelante. En su necedad, muchos perdieron su hogar, su familia y gran parte de su vida. El pecado nos tenía como enceguecidos, como necios, sin nada de razonamiento. No medíamos consecuencias del destino que nos esperaba. Nos identificamos con eso. En segundo lugar, el pecado es un dictador que esclaviza a las personas. Creyendo estar libres, en realidad estábamos en la esclavitud de un capataz cruel e insatisfecho. ¿Cuál? La lujuria y el placer que nos controlaban. Coqueteábamos con estos dos deleites, solo para descubrir en muchos casos que por mucho que alimentamos el placer y la lujuria, nunca quedaban satisfechos, nunca era suficiente. Hermanos, permítanme en esta frase: qué tontos éramos al entregarnos muchas veces a estos dos placeres y a muchos más que tanto prometen, pero que daban tan poco valor real a nuestras vidas. ¿Cuántos matrimonios se acabaron? ¿Cuántas parejas e hijos han tenido que sufrir porque uno de los dos, el esposo o la esposa, se dejaron llevar por su lujuria y por el atractivo de los tantos placeres de este mundo? Y es lo que dice Pablo: eso éramos nosotros. En tercer lugar, el pecado es malicioso, es envidioso. Una mente sin Cristo produce pensamientos pecaminosos y malintencionados con los demás. No piensan hacerle bien a otras personas, más bien aviva un deseo insaciable por poseer lo que no tenemos: la envidia. Hace varios años alguien dijo que en el mundo y en Colombia la gente se enferma más de envidia que de cáncer. Y eso éramos muchos de nosotros también. Aunque nos incomode reconocerlo, hermanos. Envidioso yo nunca. Malicioso yo nunca. No hay nada, hermanos, que genere tanta frustración y tanta decepción que la persona envidiosa. Él mismo día a día se está envenenando. Una persona envidiosa nunca está satisfecho con lo que tiene, siempre anhela más. No mira las cosas con las que Dios lo ha bendecido, sino que siempre está mirando las cosas de los demás. En cuarto lugar, el pecado es odioso y destructor. Un corazón no regenerado constantemente está detestando, está odiando a los demás. Muchas veces sin saber ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Es más, cuando alguien es odioso con otra persona, probablemente está batallando, ¿saben con qué? Con una envidia camuflada también. Y seguramente varios de nosotros batallábamos con esto. Vivíamos una vida de odios, de rencores. O no sé si todavía alguien esté lidiando con eso.
evidenciando más bien que éramos discípulos del diablo y no del Señor. Sin embargo, mis amados, gracias a Dios, eso, dice Pablo, éramos algunos de nosotros, pero ya no somos. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo ha cambiado todo. Ahora somos una nueva creación y estamos listos ¿para qué? Para las buenas obras que Pablo está mandando acá. Eso éramos. O no sé si al evaluarnos, al escuchar la palabra del Señor y al evaluarnos, concluyamos que todavía lo somos, hermanos. Así que, mis amados, si queremos ver claramente el poder de la obra de Jesucristo en nuestra vida, reconozcamos la profundidad del pecado de donde nos rescató el Señor. De esa forma nosotros aprenderemos a valorar más la obra del Señor. No obstante, mis amados, el pecado es como aquella hidra de la mitología. Es un monstruo de 1000 cabezas. Y por eso, día tras día, debemos estar preparados para vencer el mal con el bien. Tal vez hoy decimos, el Señor me ha liberado de tales cosas, de esto, de aquello, de lo otro, pero quizás estamos batallando con otras. No quiere decir de que es que por esa razón, entonces, porque me resultó otra lucha, ahora ya no soy cristiano, era cristiano hace días, ahora ya no, porque me resultó esta otra lucha. No, ese es el ser humano, ese es el ser humano. Pero qué bendición, mis apreciados hermanos, que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder corregir el mal camino, enderezar esas sendas, haciendo el bien y practicando lo bueno. Amén. Pero entonces, ¿cómo es posible que dejemos de vivir de esa manera pecaminosa? El segundo encabezado nos lo muestra: salvos y regenerados por la gracia y el poder de Dios. En ciertas operaciones matemáticas, ustedes lo saben, se aplica aquella teoría de que el orden de las cifras no altera el resultado, ¿no es cierto? Sin embargo, en la operación espiritual sí. Aquí sí se altera el resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las buenas obras, antes de ser salvos por Jesucristo, no suman para nuestra salvación, no suman nada. Pero después de ser salvos, esas buenas obras sí suman para nuestra santificación. Esas muestran de que ya hemos sido salvos y estamos en ese proceso de santificación. Veamos lo que nos dice el versículo 4 y la primera parte del versículo 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Pablo primero destaca la grandiosa y hermosa bondad del Señor, manifestada ¿en qué? En su gran amor por toda la humanidad, por todos los pecadores que necesitan un Salvador. Y esa es la obra, o más bien dicho, aquí es cuando el Señor o Pablo abre este tema tan importante, esta doctrina tan relevante en la palabra del Señor, la regeneración. Ese nuevo nacimiento que experimentan los que se arrepienten de su pecado y ponen su confianza completa y exclusivamente en Jesucristo. Pero el apóstol comienza entonces aquí aclarando primero lo que no es la regeneración, ni tampoco lo que no son los medios por los cuales el creyente pueda ser regenerado. Primeramente aclara eso. Y lo que vemos en sus palabras no puede ser más claro. El Señor no nos salvó por las buenas obras que hayamos hecho. Muy enfática la palabra de Dios, muy reiterativa en este asunto. La salvación no se gana. La regeneración no es algo que se pueda conseguir por nuestra propia voluntad, de ninguna manera. Y Pablo es preciso. Si el Señor ha sido bueno con los cristianos, no es porque ellos hicieron algo para conmover el corazón del Salvador, no fue por eso. No es por eso que hoy estamos escuchando la palabra y vamos transitando por esta senda de la salvación. Como ya lo hemos dicho muchas veces, lo único que nosotros aportamos a nuestra salvación fue ¿qué? El pecado.
el pecado es lo único que aportamos a nuestra salvación. El cristiano es salvo y es diferente solo por la misericordia de Dios. Imagínate nomás que tú estás pasando por el momento más difícil de tu vida, solo, abandonado, con algunos quebrantos de salud, en una ruina total, sin nada para saciar tus necesidades más básicas. Y llega un desconocido a quien no le importa de dónde vienes, ni quién eres tan siquiera. Solo ve tu necesidad, te acoge, te sana, te alimenta y te saca de la ruina en la que te encuentras. ¿Cómo reaccionarías tú? Obviamente, si eres una persona cuerda, sin duda reaccionarías con humildad y gratitud. Mucha, mucha gratitud. Hermanos, entender que nuestra salvación no es fruto de nuestros propios esfuerzos, nos lleva a reconocer nuestra propia incapacidad y a depender completamente del Señor. Mis amados, nuestra salvación es un regalo totalmente inmerecido por parte del Señor. Así es que cultivemos una profunda gratitud hacia Él. Mire, la gran mayoría nos hemos acercado a Cristo, no estando en las mejores condiciones, ni morales, ni económicas muchas veces, ni familiares, ni personales. Por el contrario, estando en las peores. Así es que eso nos debe demostrar que era la gracia de Dios, que fue la gracia de Dios. Y yo te pregunto, ¿de qué maneras agradeces al Señor por tu salvación y su gracia inmerecida? ¿De qué maneras le agradeces al Señor? Hay personas que agradecen con dinero, agradecen yendo a la iglesia, incluso algunos agradecen sirviendo en la congregación. Y hermanos, todo esto está muy bien, muy bien. Pero aún así, indudablemente la mejor manera de agradecer al Señor por algo tan invaluable es esforzarnos por consagrar nuestra propia vida al Salvador. Esa es la mejor manera. Vida de santidad, vida de pureza. Y es a lo que nos quiere llevar Pablo, a que reconozcamos esa inmerecida gracia del Señor, para que no nos cueste servirle, para que no nos cueste obedecerle. Eso es lo que pretende Pablo, hermanos. Ahora está en nosotros. Hombre, ¿quiénes éramos? ¿Y quiénes somos el día de hoy? Por la gracia de Dios. Así es que si en algún momento te coge el desánimo, te coge el desaliento, te coge la pereza, recuerda la obra del Señor por ti. Recuerda el fango de donde te extrajo el Señor. Recuerda el perdón que nadie te ha querido perdonar, pero que Dios sí te lo perdonó para hacerte su hijo. Y verán cómo volvemos y recargamos baterías, mis amados. Y si acá hay alguien que aún se encuentra en esa disyuntiva de si creo o no creo en el Señor, quisiera recordarte que tus buenas intenciones y tus buenas obras, claro que son válidas, son muy válidas, pero no sirven de nada si no pones tu fe en Jesucristo y recibes la salvación por su única gracia. No estamos haciendo nada, hermanos, si no ponemos a Cristo enfrente. Pero ¿cómo es que el Señor nos da esa nueva vida? Entonces surgiría esa pregunta. Y es lo que nos enseña la segunda parte del versículo 5 hasta el 7. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que derramó el Señor entonces con abundancia? Su Santo Espíritu y su gracia sobre nosotros. Así es que no hay discusión.
El creyente es salvo por la misericordia de Dios manifestada, donde en la cruz del Calvario, donde Cristo hizo el sacrificio de salvación. Pero el nuevo nacimiento, esa nueva vida, la lleva a cabo el Espíritu Santo, quien es el que elimina tanto la suciedad espiritual, pero también renueva, es decir, hace nuevo el ser interior de la persona. ¿De qué manera el Señor, el Espíritu Santo, nos transforma, nos regenera con su poder y con el poder de la bendita palabra? No hay otra manera. La voluntad, la conciencia y los pensamientos del creyente son totalmente nuevos cuando nosotros nos dejamos lavar y limpiar por la palabra del Señor. Cuando nosotros sobreponemos nuestros propios conocimientos, conceptos, criterios por encima de lo que dice la verdad, no va a haber verdadero lavamiento de nuestro corazón ni de nuestra conciencia, hermanos. Se llama humildad ante el Señor. Se llama humildad. Y la imagen de hecho se remonta por allá al Antiguo Testamento, donde el profeta Ezequiel dice en el capítulo 36, versículos 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así es que, mis amados, la única forma de nacer de nuevo, de ser regenerados, de ser renovados, es por medio de la abundante y poderosa palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Este es el proceso, este es el medio para ser justificados y tener esa vida eterna en Cristo Jesús. Es lamentable que muchas personas llamados creyentes, en lugar de venir a la palabra de Dios para corregir sus errores, para enderezar su camino, prefieren ir a buscar tal vez nuevas filosofías, nuevas ciencias, en lugar de rendirse y humillarse ante el Señor. Ahora bien, mis amados, conocer esta poderosa verdad de que la Biblia me transforma, de que la Biblia me regenera, no es lo que transforma nuestras vidas realmente. Conocer esa verdad sin aplicación no tiene nada. Alguien puede decir, sí, claro, yo sé que Dios nos salvó por su gracia y nos regenera a través del Espíritu Santo y su palabra. Y si me quedo ahí en ese conocimiento, ¿de qué me sirve? Hermanos, si esa persona no toma medidas de acción, el conocimiento de esa verdad no lo va a salvar ni lo va a transformar de ninguna manera. Así es que, mis amados, si nuestra regeneración es una obra del Espíritu Santo, procuremos entonces nutrir esa relación personal con el Señor a través de la oración, la lectura, la meditación de la palabra y obviamente a través de la sana comunión con los creyentes, medios de gracia. Si el Espíritu Santo es quien nos regenera, es quien nos transforma, aprendamos entonces a depender de Él, aprendamos a dejarnos guiar de su palabra cada día para vivir una vida cristiana victoriosa, hermanos. Victoriosa. Es tan común, con frecuencia yo caigo en eso también. Decimos, ay, ¿qué será que hago aquí? Tengo un conflicto. ¿Qué será que hago? Ya sé, me lo voy a parar duro y voy a hacer esto. Ey, la palabra de Dios, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la palabra del Señor? Así es que pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por el Espíritu Santo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas? Porque con seguridad aquí no hay nadie perfecto todavía. Necesitamos en muchas partes ser transformados.
Y Pablo intenta entonces darnos esa convicción de que podemos ser verdaderamente regenerados y renovados por nuestra confianza y disposición absolutas al poder del Espíritu. No hay poder, mis hermanos, no hay poder que esté por encima del poder que nos fue dado por los méritos de Jesucristo. No hay poder por encima del poder de Dios. Así que, amado, el Señor hizo su parte. Y nos ha dado ese poder y los medios para dejar atrás el pasado y vivir una nueva vida libre de las fuerzas destructoras del pecado y llenos de esperanza eterna. Él ha hecho la parte de él ya. Como voy a hacer una paráfrasis aquí de un corito cristiano por ahí. No es con tus fuerzas, no es por tus medios, es con su Santo Espíritu, hermano. Es con su Santo Espíritu. Es con el poder de Dios, cuando nos rendimos a Él y a la palabra, que nosotros seremos regenerados. ¿Cuándo? Cuando rindamos nuestras vidas ante el señorío de Cristo. Pero veamos por qué Pablo hace tanto énfasis en las buenas obras. Eso nos lleva al tercer encabezado. Firmeza y beneficios de las buenas obras. Si hay algo en lo que Pablo es bastante recurrente y enfático, en que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es digno de confianza. En primer lugar, la palabra de Dios es digna de confianza, porque proviene de Dios. Es la palabra que Dios exhaló. Y en segundo lugar, porque transforma las vidas. Veamos primeramente la primera parte del versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para Pablo es de importancia crítica que Tito y todos los cristianos comprendamos y creamos que lo que la palabra de Dios y todo lo que la compone son enseñanzas completamente fiables y creíbles. Por lo tanto, cada creyente está en el deber de afirmar y de reafirmar constantemente la palabra fiel del Señor en su propia vida. De hecho, Pablo es incisivo en que Tito sea insistente en esas enseñanzas con la iglesia, refiriéndose a todo lo que ha enseñado anteriormente. Los creyentes deben entonces reflexionar sobre la bondad, el amor, la misericordia de Dios en la salvación y sobre su regeneración y la obra justificadora y regeneradora. ¿Para qué? Para ser inspirados a buenas obras, como también lo dijo en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 14, dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Para eso nos llamó el Señor. El llamamiento a una conducta verdaderamente cristiana se basa en el hecho de haber escuchado adecuadamente el Evangelio. ¿Cuántas personas andan por ahí diciendo soy cristiano, pero de cristiano no tiene nada? Como pastor he conocido dos clases de esperanza entre los creyentes. En primer lugar, los que esperan que el Señor cambie sus vidas de manera milagrosa, sin ellos hacer el más mínimo esfuerzo. Pero también he conocido los que esperan que el Señor les dé las fuerzas, la humildad para rendir sus vidas ante el señorío de Cristo y el poder de su palabra para hacer el bien. ¿Qué tipo de creyente y qué tipo de esperanza es la que guardamos nosotros? El Señor sabrá cuándo me cambia. No. El Señor te está llamando. Tienes que rendirte ante Él realmente para que haya un verdadero cambio. No es arte de magia, hermanos, ya lo sabemos. Porque, hermanos, dependiendo la clase de esperanza que nosotros guardamos, será la importancia que le demos a la verdad de la palabra.
Si solamente estoy esperando que las cosas, mi transformación se dé por obra y arte, ¿cómo es que es? Por obra y gracia del Espíritu Santo, sin yo hacer absolutamente nada de parte mía, difícilmente va a haber regeneración, hermanos. Para eso es la palabra del Señor, para alabarnos, para obedecerla, para creerla, para vivirla. Miren, todos los hombres fallamos de alguna forma y en algún momento en lo que decimos, todos. Pero solo Dios es completamente fiable en sus palabras. Él es fiel en lo que ha dicho. Así es que si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, créele también que tu vida familiar, tu vida emocional, tu vida personal pueden cambiar o pueden mejorar si es que ya están bien. Si guiados por la palabra procuramos hacer las cosas bien. Ahí es donde está el cambio. Escuchen esto. La fe del creyente es alimentada obviamente por las promesas del Señor, ¿no es cierto? Todos creemos en las promesas de Dios y eso nos genera esperanza. Pero también tienes que creer que si obedeces sus enseñanzas, serás grandemente bendecido en todas las áreas de tu vida. Eso también hay que creerlo. Porque tu firmeza en la obediencia de la palabra y tus buenas obras glorifican a Dios y bendicen tu vida. Hermanos, yo no puedo pretender que mi hogar, que mi familia cambie por el mero hecho de que yo vengo a una iglesia, pero por acá me entra y por acá me sale. Yo no puedo pretender que haya cambios allá en la casa de esa manera. Vamos a ser bendecidos cuando realmente yo interiorice la palabra de Dios y la empiece a poner por práctica. Los mandatos que vimos anteriormente transforman nuestras vidas. Hermanos, decir que creemos en el Señor Jesucristo, pero vivir en constante desobediencia, haciendo el mal y pensando mal, realmente es no haber escuchado ni comprendido el Evangelio correctamente. No lo hemos comprendido entonces. Si creemos que así estamos bien con Dios, es un pecadito. Eso no pasa nada. Es que el pastor es muy exagerado. Es que las iglesias son muy exagerados. No. Es por eso que muchas veces no vemos transformación y cambio en nuestras vidas y en nuestros hogares. Sencillamente estamos desobedeciendo. Y para cerrar la sección, Pablo nos da la razón por la que se debe recalcar en estas cuestiones de las buenas obras. Dice la segunda parte del versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es obvio que el vivir apropiadamente según la conducta que el Señor demanda beneficia en gran manera al mismo creyente, claro que sí. Pero aparte de este beneficio propio, Pablo también está pensando en el beneficio que las buenas obras de los cristianos puede traer a los no creyentes. Los no cristianos, los no creyentes están atentos del cristiano. No nos olvidemos que somos luz. El apóstol es un convencido de que las buenas obras de los cristianos aportan como un importante medio evangelizador. Él es un convencido de eso. Así que ocuparse en lo que es bueno aprovecha enormemente a los demás, no solo porque les afecta de manera positiva, sino también porque les atraerá a la verdad del Evangelio, y nosotros no podemos descuidar eso, no podemos perder esa esperanza. Dios no nos da vida nueva para enterrarla, sino ¿para qué? Para mostrarla. El nuevo nacimiento es una nueva vida que hay que exhibirla. ¿Para qué? Para que los no salvos se sientan atraídos por el Cristo que nos cambió, el Cristo que también puede cambiarlos a ellos. Así es que para Pablo, la principal preocupación es la conducta cristiana, especialmente en esta dimensión de cómo puede afectar a los no creyentes.
Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con Pablo, ¿no es cierto? Nos debe de preocupar nuestro estilo de vida, porque es eso lo que va a hablar de nosotros. Yo te pregunto a ti, madre, padre de familia, a ti hijo, a ti esposo, a ti esposa. Les pregunto, ¿a ustedes les gustaría ver a sus hijos, ver a sus padres, ver a su pareja, a sus familiares, a sus amigos, siguiendo los caminos del Señor? ¿A ustedes les gustaría? Sin duda que sí. Pues bien, mis amados, aquí tenemos una clara forma de evangelismo. Yo mismo. Escuchaba en estos días a alguien decir, mire, la Biblia tiene 4 evangelios, pero la gran mayoría de los inconversos, de los incrédulos, nunca han leído esos 4 evangelios. ¿Saben el evangelio que leen los incrédulos? Ellos leen el 5.º evangelio. Pero si la Biblia tiene 4, porque el 5.º evangelio es cada cristiano en quien ha sido vaciado el evangelio de las Escrituras. Nosotros somos la continuidad de ese evangelio, hermanos. Y usted no le puede decir a un inconverso, léete los 4 evangelios. Difícilmente le sabrá de que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si con tu vida le muestras el efecto de esos evangelios, va a haber un impacto diferente. Cada creyente con sus obras, sean buenas o sean malas, habla del evangelio. En nosotros está el honrar el poder de la palabra de Dios que nos ha salvado y transformado, o pisotearlo con nuestra conducta vergonzosa, permitiendo que las personas, en lugar de sentirse atraídas por el evangelio, más bien lo blasfemen y se aparten de él. No sé si nosotros estemos siendo conscientes de esa responsabilidad tan impresionantemente grande que tenemos. Tu buena conducta, enumerando rápidamente lo que hemos visto hoy, tu buena conducta como ciudadano con las autoridades, tu buena disposición para servir y ayudar a los demás, tu prudencia con tus palabras, tu amabilidad, tu tolerancia, tu paciencia y tu mansedumbre son cualidades que promueven a Cristo y su evangelio. Promueven a Cristo y su evangelio. Seguramente que a varios de ustedes en algún momento alguien les ha preguntado, sin usted haberlo dicho, alguien les ha preguntado, ¿usted de pronto es cristiano? Porque se lo refleja, hermanos, se lo refleja. Y es mucho más probable que las personas, es lo que está diciendo Pablo, que las personas que están a tu lado se sientan interesadas en conocer a Cristo más por sus buenas obras que por tu incoherencia entre lo que predicas y cómo vives. Ahí sí no hay nada. Y ya para ir cerrando, mis amados, quiero repetir lo que dije hace un momento. Jesús hizo su parte, por su misericordia nos salvó. Nos lavó completamente de la inmundicia y nos renovó con el poder de su Espíritu y su bendita palabra, y por su gracia hemos sido justificados para vida eterna. Ya lo hizo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con tu vida como cristiano? ¿Qué estás haciendo tú en la casa, en la familia? Si realmente no estás haciendo lo que te corresponde como creyente, yo te invito a que mires atrás lo que eras antes de manifestarse la bondad del Salvador, y mira a tu alrededor lo que el Señor ha hecho contigo, la vida que te ha concedido, y después mira al frente y mira a Cristo crucificado. Tu bendición, lo que hoy eres, se lo debemos solamente a Él. Y es por esto, mis apreciados hermanos, que vale la pena vivir una vida como verdaderos cristianos. No en apariencias, sino en una vida nueva, real, hermanos, real, sin hipocresías. Una vida digna de nuestra salvación y sobre todo
digna de nuestro Salvador. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey, hermanos. Poderoso Señor, te damos infinitas gracias, Padre admirable, por bendecirnos con tu santa palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío santo, por instruirnos, oh Dios, por las fuerzas que nos das, por ayudarnos a recordar, maravilloso Dios, para qué hemos sido salvos, Señor. Y hoy nuevamente, Padre, nos vamos con la mente fresca, así como se lo ordenaste por medio de Pablo a tu siervo Tito, Señor, de que fuera recalcitrante, que fuera persistente, Señor, no solo en las promesas, sino lo dice claramente, en todas estas enseñanzas. Y hoy nos ha recordado nuevamente, Dios mío bendito, lo que nos compete como creyentes, Señor. Hoy nos ha recordado también que no es bueno olvidar completamente el fango del cual nos sacaste, Dios mío, para que aprendamos a valorar la nueva vida que tú nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, Rey soberano. Y queremos rogarte, suplicarte, Dios mío santo, que por favor esa obra que tú comenzaste, Señor, todos los días la vayas perfeccionando en nuestras vidas. Regenera totalmente nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Dios mío. Transforma y renueva nuestros pensamientos, amadísimo Dios. Ayúdanos, Padre, para dejar de estar pensando mal de las demás personas, Señor. Ayúdanos, Dios mío bendito, para cultivar y vivir en un estilo de vida de humildad, de sencillez, pensando en las demás personas, Señor. Ayúdanos, Dios, para entender de que estamos en el reino de Dios, en el reino de la luz, en el reino de la gracia, Señor, y no en el mundo del más fuerte, Dios. Ayúdanos, Padre bueno, a crecer en aquello que no todos quisieran crecer, humildad y mansedumbre, Señor amado. Gracias por refrescarnos la memoria nuevamente, maravilloso Padre celestial, por ayudarnos a entender, Señor amado, de que tal vez no solamente las personas no se han acercado a ti en nuestros hogares, en nuestras familias, no solo porque no les hemos compartido el Evangelio, sino que porque también, Señor, consciente o inconscientemente, en lugar de mostrarte a ti, amado Jesucristo, con nuestras vidas, te hemos, Señor, desvirtuado, Dios, con nuestro pecado. Padre, perdónanos si es eso lo que ha sucedido en nosotros, eterno Rey de Gloria. Y ayúdanos, Dios mío bendito, desde este mismo momento, Señor eterno, a hacer, como lo entendíamos ahora en esa ilustración, eterno Dios, el quinto evangelio, Señor amado. Que las demás personas te vean a ti a través de nosotros. Te lo pedimos, soberano Rey, y te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro.